leyendas, que serían Manco Cápac y Mama Ocllo, que la leyenda dice que son hijos del sol, que salieron del lago Titicaca y su objetivo era encontrar la tierra sagrada para plantar la vara de oro que se les otorgó. La segunda leyenda es los hermanos Sayar, que salieron de una cueva y 12 de los hermanos se convirtieron en piedra y uno de ellos fue el que quedó encerrado o atrapado en la cueva. Luego tenemos los extensiones y límites, que su capital sería el Cusco, el ombligo del mundo. En el norte está el río Ancasmayo, en Colombia. El sur es el océano, el oeste está en el océano Pacífico. En el sur el río Maule, o más conocido como Biobío. Y en la selva, en el este es la selva de Ecuador, Bolivia y Argentina. Su extensión territorial abarca 6 países, que serían Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia y Argentina. Después les tenemos la división política, que se divide en 4, y esto lo dividió el Inca Pachacútec. Está el Antisuyo, el Chinchaysuyo, el Contisuyo y el Collasuyo. El Antisuyo es el suyo menos poblado, el Chinchaysuyo es el más poblado, el Contisuyo es la más pequeña y el Collasuyo es el más extenso. Luego pasamos a la organización administrativa, que se divide en 5. El Runasimi, el empadronamiento, el Quipus, Chasquis y los caminos. El Runasimi, más conocido como el quechua, era el idioma oficial de los incas, que servía para comunicarse y unificarse. El empadronamiento es la población que se organiza en grupos, como por ejemplo, habían jefes de 10 grupos de 100 familias, jefe de 10 familias, de 100 familias y 50 familias. Luego pasamos a los quipus, que son nudos, que era un sistema de contabilidad que utilizaban los incas en la antigüedad. Luego los chasquis son las personas que recibían y entregaban la información. Ojo, no eran corredores, eran jóvenes que tenían que rondar entre los 18 y los 20 años. Luego, los caminos. Los caminos eran el Capajñán, la sierra, y el Uriñán, la costa, que eran para tener conexiones. Ahora le paso la palabra a mi compañero Jornet. Al Inca Manco Cápac. Aquí tenemos a todos los incas de la historia del Tahuantinsuyo, que se dividían en 2 más o menos en el Tahuantinsuyo, el Urincusco y el Janancusco. El Urincusco, que eran los 5 primeros incas, que sería más o menos en la población cusqueña hasta la llegada de Pachacútec, en la expansión territorial de lo que conocemos como el Tahuantinsuyo. Tenemos a Manco Cápac, Sinchirroca, Yoque-Yupanqui, Maite Cápac y Cápac Yupanqui, que serían los primeros 5 del Urincusco. Del Janancusco tenemos a Inca Roca, Yaguarhuaca, Huiracocha, Pachacútec, Tupac Inca, Huayna Cápac, Huáscar y Atahualpa, hermanos que se pelearon al final a la llegada de los españoles por el poder. Luego tenemos al Inca Títere, Tupac Hualpa, nombrado por Pizarro para gobernar lo que sería el Cusco o el Tahuantinsuyo. Luego tendríamos la Incas de Vilcabamba, rebelión que sería causado por Manco Inca debido a los grandes abusos que se sostenía de parte de los españoles. Le paso la paso. Tenemos el Tahuantinsuyo, que eran grandes gobernantes. Sus características principales eran absolutista, que todo el poder se concentraba en una sola persona. Luego tenemos el militar. El militar era ¿por qué? Porque el Inca tenía poder sobre los militares y también era militarista. Teocrático, que ellos creían en los dioses, o sea que para el padre del Inca era el dios. Luego tenemos el sol. Luego tenemos los niveles de gobierno, que sería el Inca, que es la máxima autoridad del imperio. El Auqui es el hijo más capaz, o mejor conocido como el príncipe heredero. Después tenemos el Consejo Imperial, que está compuesto por 4 representantes, que en este caso serían del Antisuyo, el Chinchaysuyo, el Collasuyo y el Antisuyo. Luego tenemos el Apunchik o Tucrico, que son los que son jefes de las poblaciones o regiones más pequeñas. Y luego el Tucuycricuy, que es en pocas palabras el chismoso o el que todo lo ve, todo lo sabe. Ahora le paso la palabra a mi compañero. Vamos a pasar con la educación de los incas. Tenemos la educación estatal, que sería
eran muy clasistas, por lo tanto la educación solo recibía la nobleza hasta adelante. Tenemos los Yachaywasi, que es la casa del saber donde enseñaban los amautas a los hijos de los nobles, y el Acyahuasi, la casa de las escogidas, que serían señoritas que estarían destinadas para el Inca o para el Sol. Ahí enseñaba la mamá Coya, y ya, luego tenemos la educación popular, que sería más o menos del pueblo, sería heredado del padre al hijo, así generacionalmente. Tenemos la organización militar. Tenemos ciertos fines, como el control del territorio, mantener la paz o estar seguros ante ataques, pero mayormente el fin de la organización militar era conquistar más pueblos. Tenían armas como las ofensivas o defensivas. Ejemplos de las ofensivas teníamos la honda y etc. Y los tipos de conquista pacífica, cuando los pueblos decidían ser sometidos por el Tahuantinsuyo, y la violenta, cuando los militares entraban en conflicto con los pueblos que no querían ser dominados. Organización económica, nuestra mayor actividad económica sería la agricultura. La tierra, tenemos 3 tierras: Tierra del Sol, Tierra del Inca y Tierra del Pueblo. La tierra del Inca serían todos los cosechas que serían para el Inca, la Tierra del Sol para tributos del Sol o del Dios Sol, y del pueblo, que sería destinado pues para cualquier pueblo o distrito, se puede decir. De paso, vas a acompañar. Yo voy a continuar con la explicación de la organización social, que viene a ser la realeza, la nobleza y el pueblo. En la realeza está el Inca, la Coya y el Auqui. El Inca, como ya sabemos, es la máxima autoridad. La Coya es la esposa legítima del Inca y el Auqui el hijo más capaz. Luego tenemos nobleza, la nobleza de sangre y la nobleza por privilegio. La de sangre son los descendientes del Inca, y los privilegiados o los de privilegio son los reyes, curicas y sometidos. Después tenemos el pueblo, que está en Jatundunas, Mictimaes y Anaconas. Los Jatundunas son campesinos que se encargaban de la economía. Después los Mictimaes son de las comunidades que eran trasladadas, y los Yanaconas eran los que habían perdido su poder o sus privilegios. Le paso la palabra a mi compañero. Pasamos por el arte inca. Aquí tenemos al Machu Picchu, que, dato curioso, fue mandado a construir por el Inca Pachacútec, y el Antipuco, que está dentro del Machu Picchu, que sería Puerta del Sol o Entrada al Sol. Tenemos el Ollantaytambo, fortaleza militar, y las hornacinas de Ollantaytambo, que son tipo ventanas para dejar ofrendas al dios Sol. Tenemos el Sacsayhuamán, fortaleza en el Cusco, y el templo de las 3 ventanas, que son 3 ventanas que tocan el sol simétricamente. Eso sería todo. Preguntas. Primera pregunta. ¿Por qué país abarcaba el imperio del Tahuantinsuyo? Abarcaba Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Respuesta Kepler. Siguiente pregunta. La segunda capital que estaba construyendo Atahualpa, ¿cómo se llama? Después del Cusco, ya en la época de la decadencia. Tumibamba, en Ecuador. Siguiente pregunta. A ver, ¿cómo se llama el sistema de trabajo por el cual, digamos, los incas convocaban a una faena obligatoria a todos y construían con ese sistema de trabajo todas las obras gigantescas? La respuesta correcta. Aprobados en historia. Muy bien, aplausos. Muchas gracias.